Gracias, Padre eterno, porque eres bueno. En manos del alfarero estamos. En tus manos. Con mucha fe me vengo a ti. Sé que hace mucho no te amo. Eres tan querida, tan amado.
Gracias porque no te cansas de formarnos, de darnos forma, Señor, hasta convertirnos en esas vasijas que tú deseas que seamos. Gracias, gracias Padre. Te pedimos, mi Dios, en este momento, que quebrantes en el nombre poderoso de Jesús toda estructura humana, Señor, todo carácter, todo orgullo, toda soberbia, lo quebrantes ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y sea usted, Espíritu Santo de Dios, redarguyendo y trayendo convencimiento a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Pueden tomar asiento. A usted que nos ve a través de las redes, les damos la bienvenida a nuestra iglesia, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Tenemos una hermosa palabra de parte de Dios para usted, que seguro estamos que va a edificar su vida. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a nuestra hermosa iglesia, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Alguien que nos visite por primera vez, por aquí, hay una hermana que nos visita por primera vez. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida. La gloria sea para Dios. Amén. Hermanos, la palabra de hoy es hermosísima, titulada 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres como usted y como yo. 12 hombres con cualidades y virtudes que nos caracterizan, por a veces en lo malo nos caracteriza, como hay veces que también nos caracteriza con cosas buenas. Lo importante es que son comunes, como usted y como yo. Pero en eso común hay algo muy hermoso. En eso común el Señor nos escogió a nosotros. ¿Cuántos de aquí se sienten que han sido escogidos? Amén. La gloria sea para Dios. Escogidos, hermano. No llamados, escogidos. Escogidos. Dice el Señor en su palabra que Él los escogió a los 12. En la multitud había unos que estaban pescando y Él se detuvo y le dijo a Simón, llamó a Simón, llamó a Andrés, los escogió. Ya cuando hay tantos en el mar que están en el mismo trabajo porque eran pescadores, y que Él se haya detenido y le haya dicho, ven tú y ven tú, eso es un privilegio. Ese privilegio lo usamos usted y yo, de ser escogidos de Dios. En Lucas 6, 12 al 16 dice: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando fue de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Él fue y oró al Padre. Él buscó la dirección de su Padre. Él buscó dirección de papá para venir y a escoger a esos 12. Esos 12 que estamos nosotros aquí. Esos 12 que estamos dispuestos a recibir lo que Él quiere hacer en nosotros. Amén. A quienes llamó apóstoles. Simón,
a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, él sabía que su tiempo en la tierra se acortaba y que era necesario dejar su palabra y sus enseñanzas, ¿verdad? Para que fuera esparcido el evangelio. Él necesitaba de ellos para que ellos predicaran su palabra, porque él sabía lo que le venía. Cuando él se detiene a llamarlos, a escogerlos, se detiene también a formarlos. Nos forma, Jesús nos forma. ¿Qué nos forma o qué les formó a ellos? Principalmente el carácter, hermanos. El carácter. Todos venimos, para la gloria de Dios, todos venimos de las tinieblas a la luz. Todos venimos con características y cualidades muy negativas. Pero eso negativo fue lo que Jesús usó y fue el instrumento para hacer y que cada uno de ellos llevara el evangelio. Pero ¿qué pasó en ellos? ¿Saben qué había de bonito en ellos? Que ellos tenían un corazón dispuesto a ser formados, a ser transformados, que el Señor continuara dándoles esa forma y continuara quebrantando y quitando lo que no venía de Él y lo que a Él no le agradaba. Ahorita vamos a ver esas cualidades de cada uno de ellos. Jesús sabía quién era cada uno de ellos. ¿Quién mejor que Él para conocerlo, siendo Dios mismo, siendo su creador? Él los conocía. Aún a Judas lo conocía porque Él fue quien lo creó. Cuando el mundo no daba nada por ellos, Jesús sirvió muchísimo en ellos para cumplir su palabra y llevarla a otros. Cuando en la multitud todos tildaban por eso negativo, que muchas veces nos pasa a nosotros, nos puede pasar a nosotros, eso negativo lo usa el Señor. Cuando tenemos un corazón dispuesto, Él lo usa para que llevemos y prediquemos su palabra. En 1 Corintios 1:28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vamos a conocer al apóstol Pedro, el impetuoso, violento, rápido, hábil, agilidoso, impulsivo. Ese era Pedro. Jesús se detuvo a formarlo porque sabía que era poco digno de confianza. Claro, era muy hábil, era muy rápido. Cuando Jesús decía algo ya era porque Pedro estaba con el dedito parado. Así nos pasa a veces a nosotros, pero es el Señor el que nos forma día tras día. Jesús se detuvo a formar a Pedro. Le cambia el nombre. Llega el momento en que en su andar él le cambia el nombre. Él se llamaba Simón Pedro y después pasa a ser Pedro, ¿verdad? Cuando él le cambia el nombre a Pedro, hay un proceso de transformación que lo hemos venido viendo varias veces aquí en la iglesia.
En ese proceso de transformación, Simón era el viejo hombre. Y cuando es Pedro, es el nuevo que él estaba formando. Entonces, muchas veces en la Biblia vemos cuando el Señor le dice, lo llama Simón, y también vemos cuando lo llama Pedro. Es decir, como él era su creador, él lo conocía mejor que nadie, él sabía que había momentos en los que Pedro andaba en la carne, pero también sabía que había momentos en que Pedro conocía lo espiritual y conocía de cerca a Dios. Dice en Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, también quiere decir piedra o roca. En esto negativo de Pedro, el Señor vio una cualidad muy hermosa y dijo, me voy a detener en Pedro porque Pedro es uno de los míos. Y esta cualidad tan hermosa en Pedro, el Señor hizo esto tan hermoso. Dice, Jesús comienza a formarle su carácter y su imprudencia a causa de su impulsividad, lo impulsivo que era, lo rápido que era. Lo ayudaron a conocer lo que Jesús deseaba que él fuese. Simón Pedro, que tenía espada, la sacó y hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha rápidamente. Él vio que ellos venían a ellos, que ese ejército venían a ellos. ¿Y qué hizo Pedro de una vez? Sacó su espada y le cortó la oreja. Impulsivo, rápido, andando con Jesús, teniendo a Jesús en un lado. No va a saber Pedro que Jesús está ahí y que Jesús podía actuar diferente, pero estaba en ese proceso de transformación, caminando con Jesús. Le corta la oreja y miren la forma tan hermosa de Jesús mostrarle y enseñarle a Pedro que se puede ser diferente. Entonces Jesús dijo a Pedro, guarda tu espada en su lugar. Enseguida Jesús empezó a mostrarle la diferencia y hace un milagro, le pone su mano y cuando la quita está su oreja. Entonces en Juan 22 dice, 22:51, entonces respondió Jesús y dijo, basta ya, le dijo, deja, y tocando su oreja lo sanó. Jesús le demostró a Pedro en un momentico que podemos ser diferentes, sin necesidad de mucho. Solo le dijo, basta ya, Pedro, y le puso la mano en su oreja y lo sanó. Otra forma de que sus experiencias negativas lo ayudaran a cambiar está en Mateo 16:16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro mostró lo espiritual, el estar conectado con el Señor. Él le permitió ver y conocer, en ese momento reconocer que Él era el Cristo. Y en Mateo 16:22 vamos a ver la otra parte. Dice,
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le salió la emocional a Pedro. Le dijo: Señor, él sabía lo que le venía a Jesús y le dijo: Señor, no lo hagas. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me van a decir ustedes que eso no es una forma del Señor formarle su carácter, diciéndole: pon tu mirada en mí, es lo que, veme a mí, no veas más allá, veme a mí. Cuando Jesús, en lo negativo de Pedro, fue perfeccionando la obra y fundamentó su iglesia. Por eso se llama, su nombre significa roca, porque ahí fundamentó él su iglesia. ¿Cuántos de nosotros somos como Pedro? Hábiles, impulsivos, esos discípulos que para todo tenemos una conjetura, le buscamos la vuelta a todo y no nos dejamos formar como el Señor quiere formarnos. Eso, cuando nosotros no nos dejamos formar como Él quiere, le estamos dando como que un stop a que Jesús no haga esa obra en nosotros, porque Él es caballero y Él, hasta donde nosotros le permitamos, hasta ahí va a llegar. ¿Sí? Ese fue Pedro. Ahora vamos con Andrés, hermano de Pedro, el apóstol de las cosas pequeñas. De las cosas pequeñas. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Andrés ya había escuchado a Juan el Bautista hablar anteriormente, antes de que Jesús llegara. Ya Andrés había escuchado hablar de la venida de él, de que Jesús iba a llegar. Enseguida creyó y lo siguió. Esa cualidad, dice, el carácter de Andrés, dice que era el apóstol de las cosas pequeñas. Pero ¿por qué de las cosas pequeñas? Porque Andrés era de los calladitos, de esos discípulos calladitos, que no les gusta, de esas personas que no les gusta, más bien es que no los vean, que yo voy, sirvo al Señor, pero no quiero llevarme yo la gloria, sino que se la lleve el Señor. Así era Andrés. Dice en Juan 1, 40, 42, dice: ¿cuántos somos como Andrés? No, mentira. Andrés ya había escuchado a Juan el Bautista. Este ejemplo en Juan 1, 40, 42, lo vemos el ejemplo de cuando él llega y ya conocía de que Jesús venía. Y para él se le hizo fácil creer en Jesús. Pero eso de que era un apóstol calladito, eso lo usó el Señor también, porque esa era una cualidad negativa de que Andrés fuese así. Pero cuando lo usa, viene en las manos del alfarero, lo transforma, y miren de la forma como lo hace. Cuando somos como Andrés, callados, silenciosos, que trabajan en anonimato,
que no reciben mucho reconocimiento. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos discípulos somos así? Que no, calladitos, que no reciben mucho reconocimiento, que no andan detrás de ningún otro beneficio, solo servirle al Señor. Pero que Jesús lo usa para hacer cosas grandes. Ese calladito Jesús lo usó para hacer cosas grandes. Y con discípulos así, Jesús cumple su palabra cuando dice: de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Con Andrés el Señor lo cumplió, porque también fue miembro de la iglesia, también llevó el Evangelio. Ahora vamos a conocer de Jacobo, Santiago, el apóstol de la pasión. Lo llamaban apóstol de la pasión porque era celoso, fuerte, apasionado. Pero eso negativo de él, el Señor lo usó en gran manera. En Lucas 9:51 dice: Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? A él le dolió, a Jacobo le dolió el rechazo. Él sintió celo de que los hayan rechazado, ¿verdad? Y miren su forma tan hermosa de Jesús, formar su carácter y mostrarle la diferencia. Dice: y Jesús forma su carácter respondiendo. Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder almas de los hombres, sino a salvarlas. Él mandó, él quería que se hiciera eso porque los habían rechazado, celoso, molesto. Pero viene Jesús y le dijo que no. Lo reprendió y le dijo eso tan bonito: porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder almas de los hombres, sino a salvarlas. Entonces, Jesús nos forma una vez más, formó al apóstol celoso con el Evangelio. Ese potencial, eso celoso de él, lo enseñó y lo llevó a cuidarlo y a darle valor al Evangelio. ¿Cuántos de nosotros aquí no somos celosos? ¿Cuántos de nosotros aquí no nos llaman radicales, extremistas? Porque se desarrolló en nosotros. Quizás teníamos ese carácter igual que él, pero el Señor, cuando ya hay una transformación en nosotros, el Señor la usa para nuestro crecimiento y el crecimiento de su iglesia. El apóstol Santiago muestra que podemos ser celosos, radicales con el Evangelio, sin perder el amor y la bondad. Podemos ser celosos y radicales, cuidar el Evangelio, sin perder el amor y la bondad. No importa que nos llamen como Jacobo, radicales, es señal
Es señal de valor y amor por el Evangelio. Cuando nos llaman así, ay, que tú eres muy radical, que alégrese, ¿sabe? Alégrese, hermano, porque es señal de que usted sí le está dando valor al Evangelio, que usted sí le está, tiene depositado ese amor por el Evangelio. Somos como Santiago o Jacobo, somos como él, celosos, cuidamos el Evangelio, le damos valor al Evangelio. Ahorita vamos a hablar de Juan, el apóstol del amor. El apóstol del amor, pero era tosco y duro, como Jacobo. En su juventud, el celo de Juan por la verdad carecía de amor, tosco. Yo me identificaba mucho con él, porque cuando decía que él era tosco y duro, yo me identificaba muchísimo con él. Y decía, Señor, pero con razón yo era así, con razón no sabía dar amor, o con razón no sabía hacer las cosas con amor, pero hemos aprendido, así como lo aprendió él y se dejó formar, así lo podemos aprender nosotros. Por amor podemos ser diferentes, porque el Señor en su palabra lo dice. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos escogidos por Él? Es tan hermoso cuando el Señor nos habla y nos hace ver nuestros errores, ¿saben? Porque esa parte de nuestras vidas de que Él te dice, epa, es esto que tenemos que mejorar. Porque te amo, te corrijo, que debes mejorar. Ese fue el apóstol Juan, tosco y duro. Entonces, cuando Jesús le enseña a defender la verdad, Él defiende la verdad por amor, no con amor. Él defiende la verdad por amor a otros, por amor a lo que el Señor había depositado en Él. Esa rudeza, eso duro de Juan, lo usó el Señor para bendecir. En Juan 9:38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque él no nos sigue. Es notorio cuando nosotros sacamos esta naturaleza de Juan, tosca y dura, que viendo a alguien expulsar demonios en el nombre de Jesús sin ser seguidores, uno a veces se lo prohíbe. O quizás eso de que, mira, nosotros cuidando el Evangelio, pero a veces somos duros en ese cuidar. Pero Jesús muestra amor a Juan y respondiendo, Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Hermoso. Jesús nos enseña a no juzgar ni señalar, que podemos ser un mismo equipo. Con Juan lo hizo, le enseñó que debía tener un equilibrio. Nosotros podemos ser un mismo equipo con otros hermanos o con otros creyentes de Jesús. Podemos ser un equipo.
Aprendamos del equilibrio del apóstol Juan. Defender la verdad por amor, no con amor, por amor. Defender la verdad por amor. ¿Por amor a quién? Aquel que derramó su sangre en la cruz. ¿Por amor a quién? Aquellos que necesitan una palabra fuera. ¿Por amor a quién? A nuestra familia. ¿Por amor a quién? A nosotros mismos. Defendamos la verdad por amor. Ahora vamos a hablar de Felipe, el analítico. Siempre hay uno. Mucho análisis apaga la fe. Mucho estudio apaga la fe. Nuestra convicción debe estar puesta siempre en el Señor y nuestra conexión con el Espíritu Santo de Dios. Estaba acostumbrado a analizar y a sacar cuentas. Felipe, cuenta por aquí, cuenta por allá, cuenta para esto, cuenta para aquello, ¿verdad? En Juan 6, 5 al 8, vemos el milagro de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe enseguida sacó cuenta. Esto tenemos, pero no nos alcanza. Pero se le olvidó que andaba con Jesús. Se le olvidó todos los milagros que venía viendo de que Jesús estaba haciendo. Se le olvidó. Entró el intelecto. Entró el analítico. Se le olvidó. Se le olvidó que estaba caminando con el Rey de Reyes, el dueño del oro y de la plata, y que podía hacer y deshacer para darle a ellos de comer. Pero él sacó cuenta. Él prefirió sacar cuentas. Felipe sacó cuenta. A pesar de estar presente en los milagros de Jesús, lo olvidó. Sus pensamientos pesimistas y analíticos no lo dejaban ver más allá. Jesús solo lo estaba probando y enseñando, formándole su carácter, enseñándolo una vez más. ¿Qué le enseñaba Jesús a Felipe? Que era él el que todo lo podía hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Sacó cuenta con lo que tenía y le dijo que no bastaban, que no iban a alcanzar. Pero ¿saben qué? Llegó el pequeñito, en ese momento llegó el pequeñito, el que no le gustaba que lo vieran. Llegó Andrés, el de las cosas pequeñas. Y miren tan hermoso lo que hizo Andrés. Llegó el apóstol calladito, el de las cosas pequeñas, el que pasaba desapercibido ante la gente, pero el que Dios sí vio. Andrés le dijo: aquí está una muchacha que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tantos? Él se los llevó y se los presentó. Pero en ese momento, él le inyecta fe. Y él le dice al Señor: esto es lo que hay. De aquí para allá, tú puedes hacer más. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados a sí mismos, de los peces, ¿cuántos querían? Y recogieron
y llenaron 12 cestas. Eran 5.000 hombres. Habían más de 5.000 personas. Hay estudios que dicen que habían como 10.000, quizás hasta más, porque si eran 5.000 hombres y cada uno cargaba a su esposa y sus hijos, y aún así fueron saciados todos ellos y sobraron 12 cestas. 12 cestas. Un Felipe analítico lo usó Jesús para la expansión de su iglesia, predicó e hizo milagros y se encargó de servir a Dios supervisando la distribución del sustento de los pobres en la iglesia. Ese analítico, ese que en ese momento dudó por su intelecto, por lo que conocía o por la realidad que él veía, ese analítico Jesús lo usó, fue instrumento, se dejó moldear, fue instrumento para llevar su palabra. Y dice que en Hechos 6, 3, 5 dice que él estuvo al pendiente del sustento de los pobres en la iglesia. ¿Cuántos Felipe estamos aquí que podemos aportar y podemos ayudar al crecimiento de la iglesia en servicio, en estar pendiente de los necesitados y de otros? Somos como Felipe, analíticos, que vemos solo la realidad o que vemos más allá. Somos de esos. También está Bartolomé, que fue llamado Natanael, en quien no hay engaño. Para él fue suficiente que Jesús le dijera. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fue suficiente que Jesús dijera eso. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Puede Jesús testificar de nosotros así como lo hizo con Natanael, quien creyó y decidió caminar con él desde el principio? De una vez, cuando él lo escogió, de una vez, sin conjetura y sin nada, dejó todo lo que estaba haciendo, igual que los demás, y lo siguió. Y a Natanael también se dedicó a formarlo. No era hipócrita. Él inyectaba fe a los demás. Su deseo de ver al Mesías era genuino. Era genuino. Natanael fue sincero. Esos apóstoles, esos discípulos así, también el Señor los usa con toda sinceridad para ser modelo de otros. Así como Jesús lo dijo, así como Jesús testificó de él, el mismo Jesús testificó de él. Ese instrumento lo usó él para que nosotros veamos y nos demos cuenta que sí podemos ser genuinos, que sí podemos llevar un evangelio, sí podemos ser esos discípulos genuinos, sinceros, honestos, con la verdad por delante, sin llevarnos a nadie por delante, sin dañar a nadie, sin hablar del hermano, sin hablar de la hermana, que fulanito dijo, no. Sí podemos ser como Natanael. Mateo, el cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en aquel tiempo eran lo peor. Eran la gente más despreciada, odiada, ladrones, se enriquecían a costillas de los demás. Que cumpliera la ley
tenían una vida completamente desordenada. Ellos se aprovechaban de la necesidad del pueblo muchas veces, hacían mucho daño. Mateo era cobrador de impuestos y al Señor le plació Mateo, escoger a Mateo, traer a Mateo para que Mateo formara parte de la iglesia. A ese Mateo que todo el mundo odiaba, que era un ladrón. Hemos sido ladrones en algún momento, así como Mateo. Pero nosotros, en las manos del alfarero, podemos ser diferentes. Lo negativo que podamos traer, el Señor lo hace ver, nos sacó de las tinieblas a la luz. Así pasó con Mateo también. Mateo es un instrumento de Dios que Dios usará a un publicano para demostrar que Él no hace acepción de personas y que Jesús los ve con amor a todos. Mateo lo invitó a comer y se sentaron todos en la mesa y Jesús se sentó con ellos. Para Él no había acepción de personas, ni porque fueran ellos y le decían, te vas a sentar con ellos. Las voces contrarias siempre van a estar. Te vas a sentar con ellos, vas a compartir con ellos que le hacen tanto daño a tu pueblo. Pero el Señor mostró amor para enseñarle a Mateo que podía ser diferente, para moldear su carácter y hacerle ver primeramente a Mateo de que Él lo amaba por sobre todas las cosas. Eso hizo Jesús por Mateo. Tomás, el pesimista. Mira, aquí ya hemos visto, yo creo que en cualquiera de los que hemos hablado ya nos hemos identificado en alguno. Tomás, el pesimista, incrédulo 100%. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. A pesar de ser pesimista, Jesús fortaleció su carácter con la historia de Lázaro, donde él terminó desarrollando lealtad al saber que, en Juan 11:16, dijo entonces Tomás, llamado Didimos, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Podía provocar aún la muerte por seguir. Él mostró lealtad. Didimos significa gemelo. Y en ese momento él mostró lealtad. Cuando dice, dijo entonces Tomás, llamado Didimos, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Lealtad, hermano. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a morir por el Evangelio? ¿Cuántos? Por el Evangelio. Ellos lo hacían. Somos leales como Tomás. Somos esos discípulos leales como Tomás. Simón, llamado Celote. Simón estaba convencido de que pagar tributo a un rey pagano era un acto de tradición a Dios.
Una vez que acepta a Jesús como Señor, encontró sentido a su vida, llevando la proclamación del Evangelio a los pecadores de toda nación. Habían discípulos que creían en otros dioses. ¿Cuántos de nosotros nos fuimos de esos discípulos que creíamos en otros dioses? Hasta que Jesús llega a nuestras vidas y transforma, y nosotros nos dejamos moldear y transformar. Solo es hasta que Jesús llega, solo es hasta tener ese encuentro con Él. Judas, hijo de Jacobo, después de su encuentro con Jesús, entendió que Jesús era el Salvador del mundo y le siguió fielmente. Para unos les fue difícil seguirlo, mientras que para otros fue fácil, lo reconocieron, lo vieron, este es el Mesías, yo lo sigo. Saben, hermanos, cuando conocemos la vida de cada uno de ellos, de los 12 discípulos, nos damos cuenta que hay uno, el último, que es Judas. Nos damos cuenta que así como todos tuvieron un papel muy importante, que hoy en día nos los han dejado a nosotros para que nosotros seamos esos discípulos y llevar la palabra de Dios como a Él dice, también está Judas, el traidor, pero que también fue necesario en ese caminar de los 12. Jesús, siendo Dios mismo, Jesús sabía quién era Judas, sabía lo que iba a pasar, pero Jesús lo hizo diferente. ¿Saben por qué? Porque Judas, al momento de traicionarlo, él tenía que demostrarle, Jesús tenía que enseñarle a estos 11 que venían con él, formarles el carácter, para que cuando venga a nosotros la traición, nosotros no salgamos de una vez corriendo, me voy de la iglesia, me voy de la casa, cuando viene la traición a nuestras vidas. Yo no le hablo más. No, Jesús nos formó el carácter como a los 11, para que cuando viniera el tiempo y llegara el momento del último, nosotros estuviésemos maduros, como lo hizo Él mismo. Jesús conocía a Judas y sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús le permitió que lo besara. Jesús permitió que Judas comiera con él. Lo llamó amigo. Y nosotros, por una media cosita, de una vez salimos heridos. Cuando viene la traición a nuestras vidas, ¿estamos preparados? ¿Tenemos el corazón y el carácter de Cristo cuando viene la traición a nuestras vidas? Judas, su característica mayor era un traidor. Era ambicioso, tenía mucha avaricia, codiciaba lo que otros tenían, sobre todo Jesús, pero era calladito. Caminaba con Jesús. Es tremendo, hermano, porque él caminaba con Jesús, pero su corazón estaba completamente alejado de Jesús. ¿Estamos nosotros como Judas?
caminando con Jesús y nuestro corazón completamente alejado de Él? ¿Estamos siendo nosotros igual que Él? Jesús, al igual que los otros, dejó todo por seguir a Jesús, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Jesús nos enseña a desarrollar carácter. Nos enseña a desarrollar nuestro carácter. Ya nosotros no podemos continuar siendo lo mismo cuando Jesús se ha detenido a formarnos, porque primero nos escogió y a cada uno de lo negativo que teníamos lo ha hecho de bendición porque nos ha sacado a la luz. De lo negativo Él ha hecho cosas buenas en nosotros. El carácter, ¿qué es el carácter? Es la motivación interna de una persona, buena o mala. Escucha muy bien, es la motivación interna, lo que lo mueve. Pero, ¿qué te mueve? ¿Lo bueno o lo malo? Eso es carácter. Y el carácter nos define. Esas cualidades, a ellos lo vimos claramente como en cada uno de ellos los define. Pero eso que nos define negativo es lo que el Señor usa para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos moldear y nosotros dejamos que Él forme, rompa toda estructura en nosotros, Él empieza a formar. Él empieza a formar, a darnos forma y a hacer de eso negativo cosas buenas. A manera de testimonio, yo anteriormente venía muy estropeada. Muy estropeada. Con un carácter difícil. Pero hoy en día, y todavía me falta muchísimo, hoy en día yo siento que yo recibo una corrección fácilmente, recibo una corrección que me puede hacer cualquier hermano, que me puede hacer cualquier otra persona, yo la recibo. Antes no, antes yo no recibía nada de eso. Entonces, ¿por qué les hablo con base en que cuando Jesús rompe todas esas estructuras de las que veníamos formadas, somos diferentes? Porque yo lo he vivido, hermano. Con cada uno de los discípulos me sentí identificada. Era ladrona, en muchas ocasiones robé. De repente no le puse una pistola en la cabeza a nadie, pero fui deshonesta. Y eso incluye eso. En otras ocasiones hice daño. Entonces, ¿cuántas veces no saqué cuentas? Demasiadas cuentas. Ahorita esas cuentas que yo sacaba antes, el Señor me ha bendecido grandemente. Ese montón de cuentas que uno saca y dice, que fácilmente puedo decir, no, que eso no me alcanza, eso no lo puedo hacer así. Ya ahorita hay una perspectiva diferente en mí. Ya eso analítico en mí es diferente. Entonces, el punto es, hermano, que somos comunes y corrientes. Somos seres humanos en un cuerpo. Pero en este cuerpo el Señor se glorifica. ¿Por qué? Porque nos convierte en vaso de honra. En este cuerpo el Señor lo hace diferente.
diferente, muy diferente. Sea usted como fue Pedro, como fue Juan, como fue Santiago, como el que sea. Todos tenemos unas cualidades negativas. En nuestras vidas siempre ha habido lo negativo. Pero que eso negativo no te estanque, hermano. No te mantenga estancado. No, eso negativo el Señor lo usa para grandes cosas. Para grandes cosas. Esa timidez el Señor la usa para grandes cosas y lo he visto. Yo he visto hermanos que ellos eran tímidos, muy tímidos. Y cuando estudiaba esa parte, yo decía, wow, es que en cada uno de ellos está uno reflejado. En cada uno de los discípulos vive uno de cada uno de nosotros. Porque nosotros no somos diferentes a ellos. No, somos seres comunes y corrientes igual que ellos. Con la convicción en Jesús. Nuestra convicción en Jesús, así también fueron ellos. Aún Judas fue necesario para el crecimiento, aún Judas fue necesario para que los demás no hicieran lo que él hizo, aún Judas fue necesario porque así Dios lo permitió. Y la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable y no añade tristeza alguna. Fue su voluntad. Fue la voluntad de Él. Y así lo respetaron. Así se respetó. Así Jesús la hizo cumplir. Entonces, hermano, es tan hermoso esa parte de nosotros cuando nos vemos identificados con cada uno de ellos o con cualquiera de ellos, porque así como el Señor lo hizo con ellos, lo puede hacer con usted y conmigo. El Señor lo hizo con ellos, con hombres comunes y corrientes, con errores muchos errores, pero también lo llevó a grandes cosas. Así lo puede hacer con usted y conmigo, porque nuestra convicción está puesta en quién, en Él. Cuando Jesús se detiene a formarlo, Él lo formaba con la palabra. Con la palabra. La forma de Jesús formarnos es con la palabra, es leyendo su palabra. Yo no sé, hermano, y que se les revele de parte de Dios, que lo puedan sentir, pero aquí en nuestra iglesia, Casa de Dios, Puerta del Cielo, tenemos un privilegio muy grande, que el Señor nos forma, privilegio que lastimosamente en otras iglesias no hay. Privilegio que nosotros, por ser escogidos, Él se detuvo a formarnos. ¿Cómo nos forma? Conectando familia. Nos forma conectando familia, finanzas a la manera de Dios, padres, matrimonios para toda la vida, cómo controlar la ira. Dígame usted si eso no es formación. Eso es formación. Los miércoles tenemos discipulando para Cristo. Es maravilloso cómo el Señor en su misericordia nos forma, se detiene a formarnos. No es que son unos cursos o unos talleres, no, es formación de papá, es palabra de Él, porque los cursos es pura palabra de Él. Es Él hablando, es Él instruyendo y quebrantando todo lo que Él nos sembró.
Yo se los puedo testificar, porque en cada ciclo de finanzas a la manera de Dios, de padre, de matrimonio, de la vida, es diferente. Y el Señor los forma. Los forma al punto de que dicen, hermana, ya para tomar una decisión, ya no soy la misma. Ya me cuesta tomar una decisión. Antes no, antes íbamos como Pedro de una vez. No, ya no, ya no. El Señor nos forma. Ya sabemos que no nos podemos esclavizar. Ya sabemos que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Ya sabemos que cuando caemos en una deuda somos esclavos. Eso es formación. Eso es lo que tenemos que valorar. Eso que el Señor ha implementado y ha puesto en Iglesia, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Ese privilegio. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta que Jesús venga. No se cansará. Esto me dice a mí que Él no se cansará. Él no se cansa de enseñarnos, de instruirnos. No se cansa hasta su venida. Hermanos, en la fe, dejemos que Jesús moldee nuestras vidas. Dejemos que se quebrante y que se rompa toda estructura de orgullo, de miedo, de timidez que Él nos sembró, pero que el enemigo se ha encargado de cultivar en nosotros. Dejemos que eso se rompa en el nombre de Jesús, para que su palabra, que es viva y eficaz, se cumpla. Cuando dice en Juan 6:67, dijo entonces Jesús a los discípulos, a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no os elegí yo a vosotros, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo iba a entregar, aunque era uno de los dos. Tomemos y agarremos la palabra, hermano, y que se haga rema en nuestras vidas, que penetre lo más profundo de nuestro ser. Cuando dice, Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres Dios Santo. Maravilloso. Es en el Señor donde hay palabra de vida eterna. Queremos formar carácter aquí.
en la palabra, hermano. Aquí formamos carácter. Aquí el Señor nos moldea. Porque todos los que están allí, todos estos personajes fueron comunes y corrientes, como nosotros. Fueron seres humanos, pero que Él transformó, que en sus manos fueron transformados para esto, para llevar la palabra de salvación a otros, en el nombre poderoso de Jesús. Y para cerrar, culminar, debemos motivarnos nosotros mismos. Motivarnos nosotros mismos y darnos la mano como discípulos. Darnos la mano como discípulos y caminar con nuestros pastores, alineados a nuestros pastores, a lo que el Señor ha dicho y en lo que el Señor ha plasmado en su palabra. Nada hacemos nosotros como discípulos, unos caminando por un lado y otros caminando por otro lado. No, caminamos juntos y todos con la mirada puesta en Jesús. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en Jesús. En Jesús es la mayor forma de nosotros desarrollar carácter, porque pase lo que pase, veamos lo que veamos, hagan lo que hagan, nosotros no nos vamos a desenfocar porque nosotros estamos con nuestra mirada puesta en Jesús. Amén. Pónganse sobre sus pies. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra tan hermosa, porque yo sé, Señor, estoy convencida, mi Dios amado, que en cada uno de mis hermanos hay identificado y reflejado uno de los 12. Yo soy una de los 12, ustedes también son uno de los 12. Hemos decidido, mi Dios amado, cortar con todo lo negativo, Señor, con todo lo que no sembraste tú, con todo lo que no viene de ti, Padre amado. Hemos decidido cortar en el nombre de Jesús para que crezca en nosotros día tras día tu carácter y seamos cada día más como Jesús, más como Jesús, defendiendo la verdad por amor, teniendo un equilibrio entre el amor y la corrección, Señor, manteniéndonos en ese equilibrio, mi Dios amado. Sea usted, Espíritu Santo, en este momento, Dios, oh Padre, mi alma te alaba. Sea usted, Espíritu Santo, llenando cada corazón de mis hermanos, mi Dios. Tú sabes lo que ellos tienen, mi Dios. Tú sabes cuál es su lucha como discípulos. Ellos son discípulos tuyos, mi Dios. Sea usted, Espíritu Santo de Dios, te está bailando y sacando todo lo que usted nos sembró. Ahora en el nombre de Jesús, Padre. Queremos hacer de tu manera. Espíritu Santo, de tu manera que queremos hacerlo. Con un fruto de este amor para siempre, Espíritu Santo de Jesús. Sea usted llenando, no nada vacío, Señor. Todo argumento del Espíritu que se quiera levantar en contra de cada uno de estos discípulos, Señor. Reconocemos que formamos parte del plan de Dios. Reconocemos, mi Dios, que estamos bien, que hemos sido escogidos por ti y que a ti te has sido llenar todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo.
que fuéramos nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú